buenos días. Qué bendición poder nuevamente llegar hasta sus hogares y poder meditar en la palabra de Dios. Estamos todavía rodeados de enfermedad, de muerte, de gran necesidad en los hogares. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz y puede consolarnos, levantarnos, ayudarnos, edificarnos, que es lo que deseamos. El día de hoy vamos a estar estudiando la porción de Romanos capítulo 2, del versículo 12 al versículo 16. El día de ayer, el hermano pastor que tuvo a su cargo el estudio, terminó con el versículo 11, donde dice que Dios no hace acepción de personas. Y qué hermoso saber que aquí no hay amistades, no hay sobornos, no hay compadrazgos, no. Aquí la justicia de Dios es recta, única y pura. Recuerden que el libro de Romanos, el tema central del libro es la justicia de Dios. Y es prácticamente el único libro en la Biblia que dedica su contenido para explicar lo que es el Evangelio y cómo las buenas nuevas pueden llegar y transformar corazones y vidas. La justicia de Dios fue aquí donde apareció más bien el versículo que trajo luz a Martín Lutero, a Juan Wesley, a otros reformadores. Dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y este versículo se repite por lo menos 4 veces en la Biblia. Lo vemos en Romanos 1:17, lo vemos en Gálatas 3:21, y lo vemos en Hechos 10:38, y lo vemos también en Habacuc capítulo 3, o capítulo 2 y versículo 4. 4 veces, el justo por la fe vivirá. Pero al leer la porción de hoy, parece como que la justicia va a venir a través de las obras, a través de las buenas obras. Las cosas buenas que hacemos van a justificarnos delante de Dios. Hermanos, no tomemos el texto fuera del contexto. La palabra de Dios es muy clara. Por las obras de la ley nadie será justificado. El único que justifica es el Señor Jesucristo. Romanos 5:1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que las obras vienen a ser manifestaciones externas de un cambio interno. Las cosas que yo hago, son buenas o son malas, están indicando la condición de mi corazón. Están indicando el grado de fe que yo estoy depositando en la palabra de Dios, en sus promesas, en el plan que Él mismo ha desarrollado. Miren ustedes, la justificación es necesaria para todos los hombres. Y Pablo lo aclara. El capítulo 1 habla de los gentiles. El capítulo 2 habla de los judíos. Y el capítulo 3 habla de ambos, por cuanto todos pecaron, dice, ahí van incluidos judíos y también gentiles. De modo que Pablo empieza su libro, su carta, en una forma teológica preciosa, quizá un poquito árida para algunos, pero es fresca, es palabra, es una espada de 2 filos que penetra, de modo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña que la justicia de Dios es real, la justicia de Dios es verdadera y no hay otro camino, no hay otra base. El apóstol Pedro lo dijo en Hechos 4, dice, no hay otro nombre debajo del cielo
por el cual, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Allá en 1 Corintios dice, porque no hay otro fundamento, ya está puesto este. Podemos construir, pero realmente el fundamento es Él. Si uno sigue leyendo las otras cartas de Pablo, va a presentar a Cristo como la cabeza de la iglesia, como la cabeza del cuerpo de Cristo. De modo que las obras sí están, la obediencia hasta cierto punto a los mandamientos sí están, pero desgraciadamente el hombre no ha sido suficiente, el hombre no ha sido expresando su condición, no ha sido justo delante de Dios, porque la justicia de Dios demanda más que solamente obras de caridad, obras buenas. No, en 1 Corintios capítulo 3 se nos habla precisamente del tribunal de Cristo. O sea, no es un juicio final, no es un juicio de salvación, es un juicio precisamente de obras. Y el apóstol Pablo dice claramente que las obras pueden ser de plata, oro y piedras preciosas, o pueden ser de heno, madera y hojarasca. ¿Qué material está usted usando o comparando con las obras que usted hace? Aquellas obras que son plata, oro, piedras preciosas, serán probadas por el fuego, dice, y el fuego las probará y ellas no perecerán. Usted no puede destruir el oro, la plata, piedras preciosas con fuego, pero las obras que fueron hechas en la carne para satisfacción del hombre, para sentirse mejor, esas obras las compara con madera, heno, hojarasca, y el fuego termina con ellas. El fuego las hace, pues, las aniquila, las hace a un lado. Pero dice la palabra, mas el justo será salvo, no por obras. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. O sea que las obras vienen a ser una expresión externa, decía, de lo que está adentro de mí. O sea, lo externo son las obras, lo interno es la fe y soy justificado por Cristo. Ahora, la palabra justificación quiere decir como si nunca hubiera yo pecado. Cuando el Señor Jesucristo me justifica, me está presentando como que si yo nunca hubiera pecado. Sí pequé, mis pecados están ahí, pero Él los tomó, los llevó a la cruz y pagó por ellos para que yo pudiera tener libertad y salvación. Bueno, el apóstol Pablo entonces vuelve a decir y hace unas divisiones ahí. Aquellos que están con ley son los judíos, los que están sin ley, los gentiles, y como que presenta un tercer grupito ahí. Aquellos, dice, que están obedeciendo la ley de su conciencia. O sea, hay hombres que quizá ni saben qué es la ley, pero saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Saben qué es las cosas que puede hacer o las que no puede hacer. Hay moral, hay valores. Sin embargo, aún ellos no pueden justificar. Aún ellos no pueden salvar. Es la justicia de Dios. No podemos altercar con ella. No podemos ni siquiera dialogar con Dios para ver si cambia de parecer. No. Su justicia es verdadera. Y termina, decía la lección de ayer, que delante de Dios no hay acepción de personas. Así que, qué hermoso saber que cuando yo me presento a Él, Él no va a ver mis obras. Sí las verá para ver si hay premio o no hay premio, pero esas obras no me garantizan una salvación. Pero hay un texto ahí clave que creo vale la pena mencionar, cuando habla de aquellos que son oidores y son hacedores. Casi lo mismo que dijo Santiago allá en capítulo 1, versículo 22. Dice, mas sed no solamente oidores, sino hacedores.
O sea, nosotros podemos oír el Evangelio, podemos oír todo lo que los predicadores nos digan, podemos oír todo lo que la palabra de Dios nos dice al leerla, pero Dios no quiere solamente oidores, Él quiere hacedores. Por eso, los miércoles hemos estado estudiando que nosotros podemos ser hacedores sobre las dificultades, hacedores sobre las tentaciones, hacedores sobre la manera en que estamos rodeados y viendo lo que está alrededor nuestro. Dios quiere hacedores, no tan solo oidores. Miren ustedes, la Biblia, ahí en Santiago, también menciona que los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos tienen conocimiento, ellos han oído, ellos saben quién es el Señor, ellos saben qué poder tiene Él, saben que Él puede destruirnos. Sin embargo, el conocimiento no es suficiente. Usted puede conocer muchos datos de la Biblia, conocer muchos datos de la vida del Señor Jesucristo. Usted puede conocer en forma completa los 4 evangelios. Sin embargo, el conocimiento de ello no es suficiente. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Eso lo sabemos. Simplemente cada vez que usted escribe una carta y pone fecha, cada vez que usted escribe un cheque pone fecha, ¿qué está diciendo? Hace 2220, o más bien 2020 años, hace 2020 años vino el Señor Jesús. Él dividió la historia. Entonces hoy hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros en nuestra vida, ya en el año 2020, podemos también decir cómo éramos antes de venir a Cristo y cómo somos ahora que estamos en Cristo. La justificación, pues, es como si yo nunca hubiera pecado. He pecado, lo reconozco, pero el Señor tomó mi lugar, pagó mi culpa. Allá en 1 Corintios dice también que Él nos libró, nos libra y nos librará. Nos libró de la culpa, nos libra del poder del pecado y nos librará de la presencia del pecado. Así que cuando leemos esta porción, no tenemos más que decirle, Señor, gracias porque somos justificados, no por el conocimiento que tengamos, no por la conciencia que nos acuse o la conciencia que nos instruya, no si tenemos ley o no tenemos ley, no, somos justificados por Cristo. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro mensaje. He aquí, dijeron los ángeles, os damos nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran las nuevas? Que Cristo había venido en forma de hombre y estaba naciendo en Belén. Y Él sería el Salvador del mundo. Querido amigo, querido hermano, posiblemente usted está atravesando por momentos difíciles. Hay dolor, hay llanto, hay lágrimas, hay luto. Pero no justifique usted sus acciones, ni se culpe usted que no hizo esto, que no hizo el otro. Mejor acérquese a quien puede ayudarle y dígale, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Hazlo. Lléname de tu consuelo, lléname de tu fortaleza, lléname, Señor, de esa justicia que solamente tú puedes dar. Y ahora sí, justificado pues por la fe, tendrá usted paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Y en estos días de dolor, en estos días de pandemia, en estos días de tanto sufrimiento, a veces no sentimos el sufrimiento porque no ha llegado cerca. Pero cuando llega y toca a un familiar, cuando llega y toca a un ser querido y lo arrebata de nosotros, ahí sí despertamos. ¿Estará Dios haciendo esto para que el hombre despierte
y se dé cuenta de su condición y clame y pida ayuda. Aproveche y dígale: Señor, necesito de ti. Señor, solo no puedo hacerlo. Es imposible para mí, pero no hay nada imposible para ti. Y Dios podrá llenar el vacío de su alma, podrá sanar las heridas de su corazón, podrá borrar el pecado que ha estado ahí encerrado. Él puede librarlo, hacerlo una nueva criatura, justificarlo, como si nunca hubiera pecado. Y mire, qué lindo es vivir en la paz de Dios. Qué lindo es vivir protegidos por su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Deje que esa sombra divina le cubra, le arrope, y usted pueda tener una vida. Aunque todavía hay dolor, todavía hay enfermedad, todavía hay muerte, pero como si nunca hubiera pecado, y usted se presentará ante Dios, porque Cristo tomó su lugar. Qué precioso, ¿verdad? Romanos capítulo 2. Mañana terminamos este capítulo, pero tenemos 11 capítulos todavía de teología. Recuerde que Romanos está dividido en dos partes. La primera parte, del 1 al 11, es teología, es decir, enseñanza doctrinal. Pero del capítulo 12 al 16 es enseñanza práctica. Poner en práctica lo que ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Que Dios nos ayude en estos estudios. Que Dios nos ayude a amar su palabra. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Que Dios nos ayude a practicar su palabra. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, que es como espada de dos filos, que llega hasta los tuétanos, hasta los huesos, que es una palabra, Señor, que llena, una palabra que consuela, una palabra que anima, una palabra que levanta. Señor, si hay alguna vida en esta mañana necesitada de ti, que clame. Tú dices, el que llama, se le abrirá. El que busca, hallará. Y que esta mañana sea una mañana de justificación, de vidas que cambien y que sean ya delante de ti como que si nunca hubieran pecado. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos 3 avisos que queremos poner delante de ustedes. El primero es que ya el 27 de este mes, poco más o menos, un poquito más de una semana, iniciamos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Creo que esta es la primera vez en la historia de nuestra iglesia que vamos a celebrar una escuela bíblica en forma virtual. Ya llevamos alrededor de unos 80 o 90 niños que se han inscrito, así que no se quede afuera. Los maestros han estado trabajando arduamente para tener todo listo, para que el día 27, el lunes 27, inicie la escuela bíblica de vacaciones. Busque usted cómo inscribirse, busque cómo puede usted también aprovechar esta enseñanza de 5 días, pero una enseñanza adaptada a la edad de aquellos que están entre 5 y 12 años. Llame usted a la iglesia y pida informes e inscriba a sus niños. La segunda son las peticiones de oración. Hay muchos de ustedes que tienen necesidad que alguien ore con ustedes, que alguien pueda unirse, aunque no esté junto a usted, pero pueda unirse delante del trono para presentar alguna petición que usted tenga. Envíenosla o háblenos a los teléfonos de la oficina y déjenos saber cuál es su necesidad. Con gusto oraremos por ella. Y si usted desea que un pastor ore con usted, llame también. Tenemos de guardia un pastor 24 horas al día. No es que esté despierto las 24 horas, pero está dispuesto a responder su llamada y ayudarle. En esta semana el pastor Robero
está encargado de esa guardia y usted puede llamarle al 22 21 25 23 94. Confiamos pues que esta semana que ya va a terminar sea un fin de semana precioso para usted, para su vida, para su familia, y nos vemos nuevamente mañana a las 9 de la mañana aquí en este lugar. Muchas gracias.